¿Qué tal amigos y compañeros? En este nuevo video les traigo un unboxing. Tal vez como ya vieron en el título o en la miniatura, se trata de una Surly 1x1 Rat Ride. Al parecer es del 98 al 2001-2002, no sé bien la fecha, la tengo que verificar. Y vamos a iniciar con el unboxing. Aquí vamos a empezar quitando el plástico. Aquí para empezar tenemos este manillar que en un momento, aquí para empezar tenemos este manillar que en un momento lo veremos más detenidamente. Aquí tenemos el asiento, un Cele Italia Turbo blanco muy bonito. Aquí viene el fork, igual en un momento lo desempacaremos para verlo bien. Estos son los pinchos de bloqueo de las llantas. Están los pedales que son los race face. Frenos delanteros que son de XT, igual lo veremos más adelante. Aquí está la potencia y el tubo del asiento. Aquí tenemos el cuadro que igual veremos en un momento. Y creo que empezaremos con estas llantas Spin de 3 aros, de 3 radios, 3 spoke, que es de termoplástico, no es carbono. Son muy bonitas estas ruedas, veremos si las usaremos en este proyecto o en algún otro. Y aquí podemos ver sus llantas Surly 26x2.5, estas sí las usaremos en este proyecto. Y aquí tenemos el rin trasero. Como podemos ver, esta es una single speed, de ahí viene su nombre 1x1. Y pues aquí está adaptado para una sola velocidad, como se puede apreciar. Y vamos a ver las demás piezas y componentes de esta bicicleta, de este proyecto. Bien, aquí veremos un poco más de cerca los componentes de este proyecto, de esta bicicleta. Empezando por la potencia y el tubo de asiento. Como podemos apreciar, se tratan de un tubo de asiento Easton de carbono, y aquí lo podemos ver. Igual la potencia es una potencia de over a over, igual de carbono. S90, y podemos ver sus logos de over a over. Igual aquí tenemos el manubrio o el stem, igual vamos a desinfectarlo, o sacarle todo este plástico para que lo puedan apreciar de una mejor manera. Listo, ya le he quitado el plástico protector, y aquí podemos ver que se trata de un manubrio race face, igual de over, y aquí con sus palancas de frenos de XT que van en juego con los frenos V-Brake de XT. Este es de aluminio, y aquí trae sus puños, unos puños genéricos. Igual más adelante se los cambiamos, se los dejamos. Aquí tenemos los pedales, que también son los pedales de plataforma en color negro. Vamos a desinfectarlos para verlos mejor.
están estos pedales, como se pueden apreciar, igual Race Face. Aquí tenemos los quick release. Y como podemos ver también son de Euro XT y combinan exactamente con los frenos V-Brake. Y aquí tenemos el asiento Celita Turbo. En mi particular caso es uno de mis asientos favoritos en bicicletas. Y pues en este color blanco luce muy bien. Y vamos a quitarle este plástico para apreciarlo de una mejor manera. Y aquí podemos ver este asiento Celita Turbo. Igual tiene algunos daños, pero no muy graves. Igual luce muy bien. Y pues es piel. Este asiento italiano en blanco. Aquí tenemos la horquilla al fork o tijera. No sé cómo le llaman ustedes en su país. Aquí en México le llamamos horquilla. O también vamos a poner este plástico para poderlo apreciar. Aquí acabamos de quitar el plástico y como podemos ver es una tijera Surly de 26, creo que también le cabe hasta 27.5. Vamos a poner esto en 1.5 para verlo mejor y aquí se puede apreciar de mejor manera. Igual trae para su adaptador de freno de disco, acercarlo un poco, y aquí también se le puede poner freno de disco a esta bicicleta. Y aquí tenemos los separadores. Y lo que me gustó mucho de esta bicicleta es que viene con tazas o headset Chris King. Y aquí están todos los separadores. Y pues esta es la tijera azul. Ahora, lo más importante, aquí tenemos el cuadro en la mesa. Ahora vamos a empezar a quitarle este plástico para poder observar este cuadro. Listo, aquí tenemos este cuadro Surly en la mesa. Aquí lo podemos ver más detalladamente. Aquí tiene su crankshaft o sus bielas Race Face con un plato, me parece, de 44 dientes. Ahí podemos ver. El cuadro está pues un poco con arañazos pues por su edad. Es de finales de los 90, principios de los 2000. Tengo que corroborar ese dato. Y aquí podemos ver sus calcas. Estas se pueden cambiar. Y tiene otras calcas que pues le puso el dueño anterior. Y pues aquí se puede apreciar. Igual trae sus tazas, sus headset Chris King. Aquí se puede apreciar el logo de Surly. Y de igual manera acá tenemos el otro lado. Igual aquí en el cuadro vienen los frenos. Y si les gustó este video, pues denle like, suscríbanse para que puedan ver el armado de esta bicicleta y de otras bicicletas
vintage de los 80s, 90s, principios de los 2000. Aún tengo varias bicicletas por armar. Otros videos en el canal. Si les gustó este video, pues pueden darle like, compartirlo y pasarse por el canal para que observen otras construcciones, otros videos sobre el MTB Vintage. Y pues hasta la próxima, nos vemos a rodar.